El Dr. Helpy se une a Houston Metro Urology de la Universidad de Harvard, donde completó una beca en oncología urológica, completó su residencia en el Hospital Universitario Thomas Jefferson en Filadelfia. Sus intereses se centran en oncología urológica, endourología, cirugía robótica y resultados de la investigación clínica. Ha publicado en varias revistas médicas, ha presentado en reuniones regionales y nacionales y ha recibido muchos premios de su trabajo. Habla español y inglés con fluidez y habla el portugués básico. Tenemos un montón de gran contenido para cubrir esta noche, así que Dr. Helpy, le paso la presentación a usted para que empecemos. Muchísimas gracias, Abraham. Como siempre, un placer y un honor estar aquí participando en esta serie de charlas con el interés de crear un poquito más de conocimiento sobre estas condiciones que afectan muchísimo la salud del caballero. Como siempre, tratamos de tener una agenda para tener una idea de qué vamos a estar cubriendo. Siempre nos gusta hablar un poquito en cosas generales sobre lo que es la próstata. Luego entraremos un poquito más de detalles sobre lo que es la hiperplasia benigna prostática. Y finalmente nos adentraremos entonces en lo que son las opciones de tratamiento más típicas o convencionales que tenemos y cuáles son los pluses y los negativos de cada una de ellas. Así que empecemos por el principio. La próstata siempre le trato de explicar a los pacientes que es una glándula bastante pequeña que se encuentra justo por debajo de la vejiga y anterior al recto. Es interesante porque a través de ella, como una especie de efecto de dona, la uretra va a pasar en lo que sería el proceso para poder remover la orina del cuerpo humano. Esta glándula tiene un propósito muy importante en lo que es el proceso de reproducción, porque se encarga, entre otras cosas, de producir secreciones que son importantes para poder mantener los espermatozoides vivos al proceso de nosotros tratar de reproducirnos. Pero una vez llegamos a los 40, 50 años, por razones que todavía no conocemos muy bien, se caracteriza por tener un crecimiento que impacta la calidad de vida urinaria de los caballeros. No a todos de la misma forma, pero sí es un fenómeno bastante común en esta población. Cuando hablamos de próstata hay un sinnúmero de cosas que vienen a la mente. Muchísimas veces los pacientes rápidos van a asumir que esto tiene que ver con un cáncer de próstata. En un momento entraremos en detalle de cómo es que no hay una conexión directa. En otras ocasiones he tenido pacientes que vienen a verme porque han tenido episodios infecciosos o inflamatorios de la próstata, lo que conocemos como prostatitis. Esos no son el enfoque de lo que queremos hablar hoy, aunque sí puede que exista una correlación entre los síntomas urinarios y el aumento en riesgo de desarrollar una prostatitis. Y finalmente lo que sería la hiperplasia benigna. Y súper importante que nos enfoquemos en esa palabra benigna, porque esto no está asociado a ningún tipo de cáncer. Así que son básicamente tres palabras: hiperplasia benigna prostática. Cuando hablamos de hiperplasia estamos hablando de que hay un recrecimiento del órgano en cuestión, benigno, que no está asociado a una malignidad, y prostático, obviamente asociado al órgano en particular, que sería la próstata. De aquí en adelante, en muchísimas ocasiones, yo voy a estar haciendo hincapié en que uno de mis enfoques, particularmente en lo que es mi práctica, es realmente la salud vesical. La mayoría de los pacientes van a llegar a verme porque tienen síntomas urinarios que vamos a asociar a digamos, un comportamiento resultado de esta obstrucción prostática, pero lo que yo más me preocupo durante todo este proceso es estar seguro que estoy preservando lo que sería la salud de la vejiga de ese individuo. Volvemos, en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar sobre la importancia de llevar a cabo las pruebas de discernimiento sobre el cáncer de próstata, y muchas veces el detonante para llevar a ese paciente a que tenga esa evaluación es el desarrollo de algún síntoma urinario. Más no obstante, y queremos dejar bien claro, la hiperplasia benigna no es cáncer, no va a causar cáncer, y pueden coexistir estas dos condiciones. Rutinariamente hablamos de una prueba en sangre que conocemos como el antígeno prostático específico, que lo utilizamos como la prueba más característica para seguimiento del cáncer de próstata, y aunque es un número que es muy importante en nuestro día a día, no es diagnóstico de un cáncer de próstata,
ni representativo del tamaño de una próstata. Así que eso es bastante claro que lo tengan los pacientes. En este diagrama, a mí me gusta rapidito entrar en una serie de detalles de cómo es que ocurre este proceso y cuáles son las repercusiones más inmediatas. Si se pueden fijar en la parte superior, uno va a ver la vejiga. La vejiga es un reservorio en lo que sería la jerga popular. Me gusta decir que es una especie de pompa o bomba que va a recibir la orina y cuando es socialmente aceptable se va a contraer para ayudar a vaciarnos. Inmediatamente a la salida de la vejiga se encuentra entonces esta estructura que durante los primeros años de nuestra vida no tiende a tener ningún tipo de impacto en lo que sería el flujo de ese conducto. Pero a medida que empieza a regresar rutinariamente luego de los 40, 50 años, el caño de la orina se va a ver comprometido, el diámetro se va a ver disminuido, y esto repercute en que la vejiga va a tener que trabajar un tanto más fuerte. Eso es súper importante porque esa es una de las razones por la cual una gran batería de los síntomas que típicamente asociamos con esta condición tienen un componente no obstructivo, sino irritativo. Y esa irritación, en su mayoría, depende del impacto que ha tenido este proceso obstructivo en lo que sería el comportamiento de la vejiga. Dicho de otra forma, la vejiga tiene que tornarse más fuerte, tiene que aumentar la masa muscular, y esto repercute en que sea una vejiga más sensitiva y que pueda tener menos espacio para poder aguantar la cantidad de orina. ¿Cuáles son los síntomas? Hay diferentes tipos. Volviendo a esa discusión previa, a mí me gusta dividirlos en dos categorías. Los primeros serían síntomas obstructivos. Esos son síntomas donde vemos que el flujo se ve restringido, donde el paciente tiene gotereo luego de orinar, donde el paciente se le hace difícil poder iniciar el chorro. Y por otro lado están los síntomas irritativos, que son la urgencia urinaria, la frecuencia, la sensación de no vaciar completo y la famosa despertadera por la noche. Estos últimos tienden a ser más característicos de los cambios que sufre la vejiga y repercute en esa irritabilidad mayor que ocurre al tener que hacer esos cambios para compensar por la resistencia que la próstata genera en la vejiga. Esto es una condición caracterizada por, digamos, efectos en lo que es la calidad de vida del paciente. Yo cuando tengo estas charlas con mis pacientes siempre me gusta aclararles que en la mayoría de los casos esto no va a causar problemas mayores en caso de uno ignorarlo o alargarlo. Así que es más bien un tema de calidad de vida. Digo la mayoría de los casos porque existe un componente muy, muy inferior de pacientes donde si comprometemos el funcionamiento de la vejiga y causamos que ese reservorio se convierta en, digamos, un envase que sea tóxico a los riñones, entonces sí puede haber una gama de procesos y consecuencias quizás más preocupantes, pero eso no es el típico paciente que debuta en nuestras oficinas. El paciente que llega a vernos por lo general es un paciente que más que todo está agobiado por el tener que ir más a menudo, levantarse más por la noche, o notar que el chorro es uno de carácter bastante debilucho. ¿Quién puede padecer esto? La realidad es que cualquier caballero, pero lo vemos mucho más común en individuos que tienen más de 50, 60 años. La realidad es que a medida que nos convertimos más maduros, no viejos, sino maduros, el porcentaje de pacientes que van a sufrir este tipo de síntomas va a aumentar. Y esta es probablemente una de las causas más comunes por las cuales los caballeros van a visitar a su médico. En algunos casos tendemos a ser un poquito, digamos, testarudos y no querer hablar del tema porque es un poco de tabú. Pero la realidad es que puedo casi garantizarles que ya sea el individuo que esté viendo esta charla o un conocido, un familiar, en alguna ocasión se ha quejado de esos síntomas urinarios. En cuanto a factores de riesgo, realmente el más importante yo diría que es la edad del paciente. Tiende o puede haber una conexión familiar y poco a poco estamos viendo, a medida que vamos entendiendo más las implicaciones que tiene lo que sería la pandemia de la obesidad con la que estamos
coexistiendo en esta sociedad, pues puede haber una especie de proceso donde aumente todas estas retraílas de procesos inflamatorios, los cuales pueden repercutir en que la cantidad del parénquima prostático pues aumente desproporcionalmente. Pero realmente, o sea, es una enfermedad de la vejez. ¿Cómo lo diagnosticamos? La forma más sencilla es realmente con preguntar al paciente sobre sus síntomas. Nosotros tenemos una batería de cuestionarios que están estandarizados, que nos pueden ayudar a determinar qué impacto esto tiene en la calidad de vida del paciente. No obstante, tenemos una serie de pruebas un poco más objetivas, donde nosotros podemos medir el flujo urinario de un individuo, como también podemos medir lo que sería el volumen postmiccional de orina. ¿A qué se debe? ¿A qué se refiere eso? Típicamente un paciente que viene a verme, yo lo hago orinar, inmediatamente después, utilizando una ecografía, quiero medir cuánta orina persiste en su vejiga. En el mundo idóneo deberíamos poder vaciar la vejiga completa, pero a medida que este proceso de obstrucción ocurre y se magnifica, puede repercutir en que la vejiga esté reteniendo una cantidad de orina que eventualmente podría hacer que el espacio para poder rellenar esa vejiga sea menor y por consiguiente el paciente tiene que ir más a menudo o más frecuente. En otros casos, eso podría llevar a que el paciente tenga infecciones de orina más recurrentes. Tenemos individuos que a veces desarrollan cálculos no renales, sino cálculos en la vejiga, lo mismo por una estasis de orina que puede ocurrir por ese tipo de obstrucción. Y por consiguiente es importante para mí medir esos residuales. En adición a eso, cualquier paciente que viene a verme a mí, no a todos los urólogos, pero yo tiendo a llevar a cabo dos evaluaciones adicionales. Me interesa muchísimo saber sobre cómo es la configuración de la próstata de ese individuo de forma interna. Así que en muchísimas ocasiones voy a recomendar lo que se llama una cistoscopía, donde ponemos una cámara para poder ver la configuración de la próstata internamente. Y también me gusta mucho obtener medidas sobre el volumen de la próstata, porque eso me ayuda a distinguir qué tipo de intervención es la más apropiada para ese paciente. Entonces, hablemos un poquito de qué opciones de tratamiento tenemos. Hay un sinnúmero de opciones que pueden ir en el espectro de lo menos a lo más invasivo. En el espectro de las opciones menos invasivas, hay veces que podemos hacer cosas tan sencillas como hacer cambios en la dieta, hacer cambios en el comportamiento, en la cantidad de ingesta de líquidos, qué líquidos. Yo siempre estoy preguntando a mis pacientes sobre la cantidad de café que tomen, la cantidad de comida picante que están consumiendo, el chocolate, el tomate, cosas que sabemos que son bastante, se han identificado como irritantes a la vejiga. Pero cuando ya vemos que los síntomas son un poquito más significativos, ya empezamos a considerar tratamientos de primera línea. Vamos a entrar en detalle en un rato, pero tradicionalmente y convencionalmente utilizamos medicamentos orales, uno o varios, y los discutiremos en un momento. Y poco a poco hemos desarrollado intervenciones que son mínimamente invasivas, pero también tenemos dentro de ese espectro intervenciones que son muchísimo más agresivas. Así que mucho va a depender de qué es lo que más sentido le hace al paciente y qué tipo de anatomía y configuración prostática tiene. Y esto obviamente es una conversación con el clínico para determinar qué es lo que más sentido hace. Existe una batería de medicamentos alternativos. Desafortunadamente nosotros no podemos recomendarlos porque no tienen aprobación de lo que sería el FDA. Y el más rutinario, anecdotalmente hablando, es lo que se llama el sopalmeto o la palma enana. Yo tengo cantidad de pacientes que juran por él, que dicen que realmente les ayuda, pero no tenemos ningún tipo de estudio clínico que diga que realmente repercuten en una mejora objetiva en cuanto a lo que es el funcionamiento de los tractos urinarios bajos. Así que si un paciente lo toma y entiende que le ayuda, yo no tengo ningún motivo para descontinuarlo, pero no es algo que rutinariamente yo voy a estar ofreciendo o recomendando en mi práctica.
En otras ocasiones, tenemos pacientes que vienen, determinamos que tienen síntomas significativos, sabemos que puede que haya algún tipo de, digamos, de incomodidad, pero esos pacientes no están listos para hacer nada. Como dije previamente, esto es más que todo una condición de calidad de vida y por consiguiente, en algunos individuos no está incorrecto en nosotros esperar. Esperar no significa ignorar, simplemente significa si el paciente entiende que sus síntomas no están causando un impacto negativo en su calidad de vida y está cómodo con la idea de seguir monitoreándolo de esa forma y seguir hacia adelante, siempre y cuando yo esté seguro de que el funcionamiento de la vejiga no está potencialmente afectado, yo no tengo ninguna razón para no recomendar la espera atenta. Ahora, la inmensa mayoría de los caballeros que llegan a verme ya han llegado a un punto en donde entienden que hay que hacer algo al respecto o están dispuestos y quieren hacer algo. Así que por eso típicamente ya nos movemos a algo un poquito más, digamos, agresivo en comparación a una espera. Y lo que por mucho tiempo era la primera línea de tratamiento eran medicamentos. Los más típicos son lo que llamamos los alfa bloqueadores. Es una familia de medicamentos que lo que hacen es disminuir el tono muscular de la uretra prostática con la intención de ayudar a que el flujo urinario sea más fácil, que esté menos restringido. Yo he modificado muchísimo mi práctica, no tiendo a usarlo tanto como lo utilizaba antes, por la sencilla razón de que me preocupo siempre mucho por el potencial de efectos secundarios. Estos fármacos en particular, lo que vemos más a menudo es que pueden afectar la calidad de vida sexual del individuo, porque tienden a también relajar el cuello de la vejiga, causando que a la hora del paciente estar íntimo y eyacular, vea una merma o desaparición del el eyaculado. Para muchos pacientes este fenómeno es bastante impactante y lo suficientemente, digamos, traumatizante para no querer utilizar los medicamentos. Otras dos razones por las cuales ha caído un poquito en mi desuso, hemos visto que hay un grupo de pacientes, quizás un 15-20%, que al estar tomando estos medicamentos, la calidad de las erecciones puede ser un poco menos eficiente. Y lo sabemos porque al individuo disminuir o descontinuar el medicamento, la calidad de sus erecciones mejora. Lo otro es, estamos viendo más y más datos que sugieren, no hay ningún estudio a largo plazo, pero hay información que sugiere que el uso crónico de estos medicamentos puede causar problemas de memoria. Así que ante la posibilidad de este tipo de complicaciones, no suelo utilizarlo mucho que digamos, mas no obstante algunos individuos no quieren someterse a una intervención y si el medicamento les ayuda su calidad de vida urinaria, pues no estoy tampoco, digamos, en contra de utilizarlo. La próxima familia de medicamentos son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Estos se diseñaron con la intención de reducir el tamaño de la próstata. Algunos pacientes están familiarizados también con este tipo de fármacos porque se utilizan mucho para ayudar al crecimiento del cabello en pacientes que están empezando a tener calvicie. Volvemos, no estoy en contra de, pero no lo suelo utilizar muchísimo por la sencilla razón de, número uno, toma bastante tiempo en lo que empezamos a ver algún tipo de mejoría, puede ser hasta 6 meses en lo que el paciente nota una mejoría. Y número dos, tienden a afectar lo que sería la calidad de vida sexual. En particular, pueden disminuir el libido, pueden disminuir la cantidad de eyaculado. Y de vez en cuando tengo pacientes que se quejan de ya sea agrandamiento de mama o incomodidad en las mamas. Hay también una data que sugiere que puede estar asociado a cáncer de próstata de mayor grado y como mencionó mi chiquito, ante la duda saluda, para evitar tener que lidiar con ese tipo de efectos secundarios, prefiero ni tan siquiera utilizarlo. Así que no es algo que rutinariamente se prescriba en mi práctica. Por la misma línea, hemos desarrollado una serie de intervenciones que son mínimamente invasivas, de la forma que yo las visualizo. Lo que estamos es tratando de reemplazar el uso de estos medicamentos. Y la primera de ellas sería la terapia con vapor. Esto
esto es una de las, digamos, herramientas más utilizadas en mi práctica, porque el proceso como tal es uno muy sencillo, se puede hacer en la ausencia de anestesia general. No estamos introduciendo más que vapor al paciente, así que no hay ningún tipo de implante permanente. Y los efectos a largo plazo, que en este caso, la data que tenemos de seguimiento, desafortunadamente no es más de 10 años, no porque no funcione más de 10 años, sino porque ha estado disponible por menos de 10 años. Pero la data que tenemos es excelente y sugiere que en el caballero debidamente, digamos, escogido para esta intervención, tiene un tratamiento extremadamente bajo. ¿Cuáles son los problemas con la terapia de vapor? Típicamente, este paciente se le va a inyectar vapor en lo que sería la parte inmediata de la próstata que está en contacto con la uretra. Y la descripción que yo utilizo es tratar de desinflar la próstata. Para lograr eso, el vapor va a causar un cambio térmico que desencadena que haya una necrosis del tejido. En otras palabras, el cuerpo va a deshacer tejido que se va a morir. Y eso va a causar que el caño de la orina, el diámetro por donde circula la orina, sea de un diámetro más ancho. Eh, en cuanto a lo que son los efectos secundarios, el más común y el que yo más preparo emocionalmente a mis pacientes es para saber que las cosas, y esta es la palabrería que yo utilizo, las cosas puede que empeoren un poco antes de mejorar. Y la razón es por la respuesta inflamatoria tan significativa que puede ocurrir en el parénquima prostático cuando inyectamos con el vapor. La razón o la forma en la que mitigamos eso, típicamente dejamos una sonda entre 3 a 5 días. Eso se remueve en el consultorio. Si el paciente tiene todavía un poquito de dificultad para orinar, en ocasiones les enseñamos a cateterizarse o le reposicionamos la sonda en lo que ese proceso inflamatorio puede receder. De vez en cuando vemos pacientes que me pueden desarrollar una infeccióncita, los síntomas irritativos puede que persistan por 1 o 2 semanas y después todo empieza a mejorar. Así que a todo el mundo siempre la expectativa es que las cosas puede que empeoren un poquito antes de mejorar, pero cuando mejoran, mejoran bastante. Otra de las técnicas que tenemos disponibles, mínimamente invasivas, sería el levantamiento uretral o un procedimiento que le llamamos el Urolift. De la forma que esto se lleva a cabo es, utilizamos un implante, que es como una especie de grapa. Y yo le digo a los pacientes que este es el procedimiento de la cortina, porque lo que hago es, desde el caño de la orina, yo disparo hacia la cápsula o la parte externa de la próstata, una especie de gancho que lo vamos a usar de ancla. Entonces vamos a comprimir el tejido y luego mantenerlo levantado con este implante. La palabra implante yo sé que es una que genera muchísima ansiedad, pero utilizamos el titanio, que es un metal que estamos muy familiarizados, sabemos que no causa ningún tipo de daño a lo que son los tejidos humanos y típicamente lo que vemos es que el cuerpo va a crear una especie de capa que lo va a proteger. En el caso de estos implantes, en el paciente debidamente escogido, es tremenda opción también. El plus mayor es que podemos hacerlo sin la necesidad de enviar al paciente a la casa con una sonda, pero solemos ver un riesgo de sangrado un poquito más alto. Lo otro es que siempre me gusta aclarar a los pacientes que la próstata puede seguir creciendo en cuanto a lo que es volumen, así que eso podría repercutir en que más adelante haya un riesgo de retratamiento un poquito más elevado. Pero estas últimas dos que discutimos, lo que sería la terapia de vapor y el Urolift, fueron diseñadas con la intención de preservar la habilidad del paciente de poder eyacular, porque esa era una de las quejas principales que tenía el individuo luego de llevarse a cabo procedimientos un poquito más, digamos, agresivos, como lo serían las terapias con láser. En cuanto al arsenal de láseres que tenemos, hay un sinnúmero de ellos. Está la cirugía de láser verde, la cirugía de holmio, la cirugía de diodo. El concepto acá es utilizar estos láseres para vaporizar el tejido y hacer que desaparezca literalmente al frente de nosotros. La razón por la que tienden a tener un impacto en lo que sería el funcionamiento de la eyaculación es que tenemos que hacer unas incisiones en el cuello de la vejiga
y sin complicarlo mucho, el cuello de la vejiga tiene un rol bien importante a la hora de nosotros eyacular porque esas fibras musculares se van a cerrar para que cuando eyaculemos, la eyaculación pueda salir por el camino de menos resistencia que termina siendo la uretra. Pero al nosotros tener que traumatizar esas fibras musculares, el cuello de la vejiga queda abierto y en un sinnúmero de pacientes van a desarrollar lo que llamamos un orgasmo seco o eyaculación retrógrada. Desde el punto de vista de cuán efectivos y eficientes podemos ser con este tratamiento, la realidad es que podemos ser extremadamente agresivos y eficientes porque podemos remover muchísimo más tejido. Yo de la forma que le explico a mis pacientes es, yo utilizo mucho el volumen prostático para determinar si son candidatos o no para una de las primeras dos opciones que hablamos, o si la glándula prostática ya mide más de 100, 120 gramos, pues entonces ya para mí caen en el territorio de lo que sería un paciente que necesita un láser. Por eso es que volviendo a uno de mis puntos anteriormente, a mí me gusta mucho poder ver la configuración de la próstata y medir el volumen prostático, porque me ayuda a poder poner al paciente en alguna especie de encasillado, el cual yo entiendo que es más apropiado para las particularidades de su caso. Más convencionalmente hacíamos lo que se llamaba una resección transuretral de la próstata o un raspe. Yo llevo ya aproximadamente 8 años sin tener que hacer una de estas intervenciones, no porque no funcione, de hecho, digamos, la herramienta que más tiempo ha persistido dentro de nuestro armamentario, pero entiendo que para las opciones disponibles hoy día, quizás ya es un tanto innecesaria. Estos son pacientes que tienen que quedarse admitidos en el hospital. Todas las otras opciones que había mencionado hasta este momento son de carácter ambulatorios. En el caso de un raspe de próstata, el paciente se mantiene en el hospital irrigando su vejiga porque hay un riesgo mayor de sangrado. Y no solo en el periodo inmediato, sino también en el periodo subagudo. Una de las razones por las cuales yo dejé de hacerlo es porque tenía muchos pacientes que se iban hacia la casa y 1 o 2 semanas más adelante, entonces tenían episodios de sangrado. Pero para aquellos individuos que entienden que es la opción correcta, y en particular si hay un clínico que esta es la terapia con la que más cómodo se siente, no estoy diciendo que es una terapia incorrecta, simplemente yo he encontrado que no es necesaria para mí en función de las otras opciones que tengo disponibles. Y como última alternativa, queda lo que es una prostatectomía. En el caso de la hiperplasia benigna, típicamente no hacemos la misma cirugía que rutinariamente está asociada a cánceres prostáticos. En esos casos, hacemos lo que se llama una prostatectomía radical, donde toda la próstata se remueve. Interesantemente, ese procedimiento es uno muchísimo más difícil para que el paciente se recupere. Así que típicamente cuando tiene que ver con hiperplasia benigna, hacemos lo que se llama una prostatectomía simple. Y de la forma que me gusta que los pacientes lo visualicen, imagínense que tienen una fruta y yo lo que estoy haciendo es removiendo la pulpa. La cáscara se va a quedar intacta, pero la pulpa tratamos de removerla en su mayoría para que el caño de la orina, el conducto, quede lo menos obstruido posible. Pero como podrán imaginarse, esto es una intervención un poco más agresiva o invasiva. Yo las hago con tecnología robótica que tenemos disponible, lo cual me ayuda a que la recuperación sea una más, digamos, sencilla. No obstante, en comparación a cualquiera de las otras intervenciones que describimos, es muchísimo más impactante en términos de lo que sería la recuperación de ese individuo. Continuamente los pacientes se van a preocupar sobre lo que sería la cobertura del seguro o no. De la forma que yo trato de tranquilizarlos es si el paciente tiene síntomas, si el paciente tiene algún tipo de, digamos, trastorno a nivel de la salud de su vejiga. Todas estas cosas podemos justificarlas para que haya la debida cobertura de los seguros. E inclusive en pacientes que no tienen aseguranza, que interesantemente es una gran parte de mi práctica, nosotros siempre le buscamos la vuelta para estar seguro que en el caso de que necesiten una intervención podamos buscar una forma de lograrla. Así que a modo de resumen, hablamos un poquito sobre lo que es la próstata, cómo funciona,
cuándo empieza a ocurrir este crecimiento que impacta a un componente de la población tan alta, que la hipertrofia prostática no es sinónimo de un cáncer de próstata, es simplemente un recrecimiento que termina de forma mecánica obstruyendo el funcionamiento natural de la vejiga, y por consiguiente es importante que nos enfoquemos en estar seguros que la función vesical está siendo protegida, y que tenemos una batería de opciones que pueden ir desde simple y sencillamente observar, cambiar la dieta, hasta hacer una extirpación como tal de el parénquima prostático. Así que mucho de esto va a ser determinado por cuán incómodo está el paciente, cuán a riesgo está de estar comprometiendo sus riñones y qué tipo de terapia es la que más sentido le hace cuando tenga esa conversación con el clínico. Así que dicho eso, creo que lo más sensato sería que para aquellos individuos que tienen algún tipo de síntoma urinario, alguna preocupación, o si saben de alguien, un familiar, un amigo que está padeciendo este tipo de sintomatología, que entonces se acerquen ya sea a su médico primario o al urólogo para entonces determinar qué sería lo próximo que podríamos considerar hacer. Y dicho eso, creo que es el momento entonces, Abraham, de que hagamos algunas preguntas.